Sí, eso es lo que veo, la luz, ¿no? Parece que es la luz, hace que no se vea bien un personaje de Batman. Muy bien, entonces, esta es la primera clase, sí, esta es la primera clase, y ustedes ya dominan, ya han estado, estoy casi seguro de que ustedes ya han estado en estos contextos de enseñanza virtual. Ya además por el fondo, ya ustedes se dan cuenta de que ahorita nos toca, ya saben, su horario que ustedes en este momento tienen curso de humanidades. Específicamente lo que yo les voy a enseñar es economía, ¿ya? Respecto a la dinámica, ya saben ustedes, es similar hasta el anterior ciclo estuvimos con el Meet, ¿no? La dinámica era que ustedes pueden participar mediante el chat, o también eventualmente pueden activar sus micrófonos, ¿no? Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda individual, pueden activar su micrófono, ningún problema. Eh, Más bien cuando yo haga preguntas, ¿no? Como esperando que todos respondan, ahí sí, mejor mediante el chat, si no, no vamos a entender. Ahí sí. Igual cualquier duda, opinión crítica, ahí está el chat, ahí está su micrófono, no hay ningún problema. Se espera que ustedes estén atentos a todo, ¿no? Algún lapsus, profesor, acá se ha equivocado, algo, cualquier cosa, ustedes atentos, van a estar ahí para participar. Eso es lo que se espera. Somos bastantes alumnos, así que yo supongo que habrá una participación eh, razonable, ¿sí? Bien, ahora, cada clase yo voy a empezar, bueno, siempre la grabación es lo primerito, ahí está, pues ya empecé. Pero también voy a empezar compartiendo este de acá, este mapa conceptual, que nos permite hacer como una recapitulación, ¿ya? No sé si se está viendo. Por cierto, en realidad incluso sus dudas, sus preguntas, es preferible que las formulen con el micrófono encendido, porque acá como el Zoom es un poco complicado, acceder al chat no siempre sale fácilmente, ¿ya? Entonces, más bien si activan su micrófono sería más fácil que llegue el mensaje. Este, ¿Está viendo algún problema, parece? ¿Se ve en mi pantalla? ¿Me confirman? ¿Aló, aló? Sí se ve, profesor. Sí se ve, ¿no? Ya, bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver durante todo el ciclo. No sé por qué no encuentro la pantalla del Zoom, las opciones del Zoom. La máquina está un poquito antigüita, quizás es por eso. Bueno, empezamos entonces, ¿no? Vamos a ver una visión un poco panorámica de todos los contenidos del ciclo. ¿Cuáles son los contenidos del ciclo? Bueno, empezamos hoy día con una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué es la economía? Definición, la etimología, ¿no? La palabra de economía, de dónde proviene, conceptos fundamentales, como a partir de la definición de economía, ¿no? Surgen otros conceptos como necesidades ilimitadas, recursos escasos, costo de oportunidad, son conceptos mm, básicos que no pueden faltar, ¿no? En este curso. Y luego también vamos a pasar con algunos problemas fundamentales que están relacionados a este tema de las necesidades ilimitadas, recursos escasos, costo de oportunidad, toma de decisiones. Y en función de esas preguntas fundamentales también se va a presentar, ¿no? Las alternativas que se han propuesto para ordenar la economía, ¿no? Hay un orden económico y después vamos a ver los principios de economía. Pero después voy a mostrarle ahorita la visión panorámica. La segunda semana vamos a ver doctrinas económicas. Hasta ahí son como dos temas que están un poquito libres, sueltos. Pero después ya a partir de la tercera empezamos con la parte de microeconomía, ¿no? Son varios subtemas de microeconomía, ¿no? Necesidades humanas, factores productivos, proceso económico, oferta y demanda, equilibrio de mercado, modelos de mercado, teoría de la empresa. Por ahí el orden está un poquito cambiado. También vamos a ver dinero e inflación, pero esto ya es como la ventanita, la entrada hacia la macroeconomía, ¿no? Pero antes de entrar de lleno a la macroeconomía, vamos a darnos un saltito por el sistema financiero,
luego una parte un poquito como que de economía pública, ¿no? Y ya a la carne de la macroeconomía, cuentas nacionales, crecimiento económico, desarrollo. Y la última parte está más orientada ya, ¿no? Como que vamos comenzando lo chiquito, microeconómico, los individuos, macro, economía internacional, ya, la parte más global, ¿no? Organismos financieros internacionales, acuerdos de integración, globalización. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a ver, acá está, aparecieron los controles. Sí, ya, acá ahora ya veo sus mensajes, sí se ve, gracias por su respuesta. ¿Sale? Muy bien, ya, entonces empezamos. Voy a compartir ahora la diapositiva que corresponde al día de hoy. Por aquí debería aparecer la opción para compartir esta pantalla. Bueno, antes aparecía, creo. Ajá. Bueno, entonces voy a detener y otra vez voy a compartir. No hay problema. Listo. Muy bien. Entonces, aquí está la diapositiva que vemos hoy día. Economía, tema, economía, definición y conceptos básicos, ¿no? Podemos empezar también con una justificación, ¿no? De por qué estudiar economía, profesor, que yo voy a ingeniería, que yo voy a matemática pura, a física, ¿no? ¿Para qué tengo que estudiar, en primer lugar, humanidades? ¿No? No, en principio, la Universidad Nacional de Ingeniería es universidad, no es instituto técnico, no es una universidad, así que como tal, y como la UNI misma, con la calidad que la caracteriza, pues debe tener ahí, debe tener sus cursos de humanidades, ¿ya? Entonces la CEP también involucra eso, su examen de admisión también, y en particular economía tiene su utilidad, por supuesto que sí, así como las humanidades también, ¿no? Son útiles en realidad para la sociedad, la economía también, porque además de un conocimiento teórico, además de la posibilidad de ingresar a la universidad, ¿no? Si es que logra entender todos estos conceptos, todos estos temas, además es bastante útil, ¿no? Para nuestra vida diaria, ¿no? Existen leyes, existen aspectos de la economía que les van a permitir a ustedes tomar decisiones adecuadas, le van a permitir entender cómo surge la inflación. De hecho, ustedes probablemente, muy probablemente ustedes ingenieros van a terminar teniendo alguna empresa, ¿no? Entonces, ahí van a tener que, alguien por ahí va a estar exportando, ¿no? Y al momento de exportar va a tener que estar muy enterado sobre la inflación de este país, de aquel otro, sobre la pobreza, si que trabajan de repente en el Estado, políticas, ¿no? De Estado, comercio internacional también, intercambio, van a, van a ustedes estar enterados sobre temas de salud, de educación, finanzas, profesor, y lo de ciencias, profesor. Bueno, en realidad la matemática pura, por ejemplo, está muy orientada actualmente a la economía, a las finanzas. Hay físicos puros, que trabajan en bancos. Ojo con eso, ¿ya? Porque justamente hay modelos, ¿no? Hay modelos matemáticos que nos permiten, que ayudan en todo caso a predecir, ¿no? En alguna medida. Las finanzas, pues, en las finanzas hay mucha incertidumbre, ¿no? Ahí los físicos, pues, saben mejor que nadie sobre la incertidumbre, sobre la imposibilidad de predecir el futuro, ¿no? Entonces, en realidad les va a ser muy útil todo este curso para su examen y también para su vida en adelante, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, acá, ¿quién tenemos aquí? Voy a mover esto un poquito. Acá tengo un mensaje. A ver, a ver. Las finanzas se pueden reducir a estadística y probabilidad. Ah, no sé si se pueden reducir, ¿no? Interesante, interesante, ¿no? Matías nos dice que las finanzas se pueden reducir a la estadística y la probabilidad. En realidad hay aspectos más, más allá que solamente la estadística y la probabilidad. También hay una rama que es la economía conductual, ¿no? Que estudia cómo tomamos decisiones y se relaciona con finanzas, pero no es estrictamente finanzas y no es solamente estadística y probabilidad. Hay aspectos cognitivos, sesgos cognitivos, ¿no? Que a veces nos hacen invertir en tomar alguna decisión, ¿no? Por ejemplo, invertir en algo, en otra cosa. Y no es pura estadística, no es algo completamente racional. Bueno, ya se irán enterando, ¿no? Los que estudian ingeniería económica de repente van a verse un poquito más empapados de esos aspectos. Pero por lo pronto vamos con lo básico, ¿no? ¿Quién es este personaje? Es Adam Smith, ¿no? Él es el padre de la economía, él le dio el estatus
de ciencia a esta disciplina, al menos en su época, ¿no? Actualmente todavía se discute mucho, ¿no? ¿La sociología será ciencia? ¿Las ciencias sociales son ciencias? En todo caso, la economía es la que está más cerca, ¿no? A ser una ciencia. Y todavía se debate mucho, ¿no? ¿Es una ciencia la economía? Es un debate interesante, pero pues, razonablemente, comparativamente con las otras ciencias sociales, la economía pues tiene un carácter más científico, ¿no? Incluye modelos matemáticos, teorías, gracias justamente a todos los desarrollos que se han dado. Y lo que vamos a ver entonces es justamente qué es la economía, la etimología, cómo se concebía en la antigüedad, cómo se concibe actualmente. Vamos a ver algunos problemas económicos, conceptos importantes como costo de oportunidad, un modelo como la frontera de posibilidades de producción, y también vamos a ver la división de la economía, ¿no? La división en economía positiva, normativa, problemas económicos fundamentales y sistemas económicos. ¿Cómo ordenamos la economía? Porque tiene que haber un orden. Si no hay un orden, todo el mundo se pelea para obtener la riqueza producida. Entonces este aspecto es bastante polémico. Pero vamos a ver. Y al final vamos a ver los principios también económicos. ¿Ya? Iniciamos entonces con qué es la economía. A ver, la computadora está pensando todavía. La economía, entonces, de acuerdo a los filósofos clásicos, los griegos clásicos, como Genofonte, nos dice que el término proviene de dos voces, de dos morfemas griegos, que son oikos y nomos, ¿no? Este oikos, ojo, este oikos es el mismo, exactamente el mismo que el de ecología, ¿no? Así como la ecología, ¿qué cosa es? Estudia el medio ambiente, ¿no? Es un tratado del entorno, de la casa, del lugar que habitamos. Igualito, es la misma raíz. Oikos, en el griego clásico, era casa, de ahí viene economía, pero no es ecología, no es economía, porque la otra parte, la otra raíz, significa administración, ¿no? Administración, o si quieren el verbo administrar, ¿no? Nemein. De ahí viene economía. Entonces, si se dan cuenta, pues esa concepción de la economía es un poco más localista, un poco más reducida al entorno, ¿no? Si queremos hablar de comercio, que ya existía obviamente en su época, si queremos hablar de beneficios, ganancias, ellos la habrían llamado crematística, ¿no? Eh, si queremos hablar de las cuestiones de Estado, ya eso ya más que nada filosofía, ¿no? Filosofía así, tal cual como la que proponía Platón, le daban la importancia al Estado, que el Estado no debía cambiar, Aristóteles también en alguna medida, ¿no? Estaba de acuerdo con Platón, y tienen su propio pensamiento, pero ya vamos a ahondar un poquito más en el pensamiento económico en la segunda semana. Actualmente, ¿cómo se considera la economía? ¿Cómo concebimos? ¿Cómo entendemos la palabra economía? Bueno, actualmente ya es más que nada una ciencia de las decisiones, así como les decía, ¿no? Ciencia de las decisiones. Profe, pero economía no tiene que ver con dinero, con ganar plata, con maximizar ganancias. Claro, claro, justamente para maximizar ganancias, para ganar dinero, las personas, bueno, los empresarios en particular, toman decisiones. Ya, pero eso es para los empresarios, profesor, y la familia de los individuos también toman decisiones. ¿Y eso son económicas? Sí, porque ellos van a maximizar un bienestar, ¿no? Que en economía le llamamos utilidad, ¿ya? Utilidad. Entonces, por eso la economía es la ciencia de las decisiones. Eh, y por qué es tan importante las decisiones acá en la economía? Bueno, porque se asume, es un axioma, ¿no? Se puede discutir todo lo que quiera, pero es bastante razonable, se puede entender como que las necesidades humanas son ilimitadas, son infinitas. Si queremos hacer una lista, pues nunca vamos a acabar. Nunca, nunca. Queremos, a ver, podemos tener sed, queremos comer, pero no solamente eso, queremos estudiar ahí su ingeniería, estudiar su arquitectura, su ciencia pura, ¿no? Además quieren hacer turismo, además quieren recreación en algún lugar, en fin, infinidad de cosas, y no van a poder hacer de todo. ¿Por qué? Porque las necesidades son ilimitadas. Y al ser ilimitadas entonces las necesidades, los recursos, por muchos que sean, siempre son finitos. El planeta Tierra es finito, puede ser muy grande, pero es finito. Cuando lleguemos a Marte, de repente habrá más recursos, pero siguen siendo finitos y por lo tanto siempre son escasos. ¿Ya? Ahí está el primer problema fundamental en la economía. Tenemos necesidades ilimitadas que se enfrentan a recursos escasos. Por lo tanto, nuestras necesidades humanas habrá que priorizarlas y decidir a cuáles vamos a satisfacer
y qué recursos contamos, por lo tanto, cómo vamos a utilizar esos recursos para satisfacer las necesidades humanas que han sido priorizadas. En la siguiente diapositiva, entonces, tenemos lo que Lionel Robbins ha definido como economía, ¿no? Él es un poquito más contemporáneo, no tanto, pues hace 80 años, hace 90 ya, 90 años, ¿no? Pero es más contemporáneo, pues ya no estamos hablando de los griegos clásicos de hace milenios, ¿no? Sino es del siglo XX. ¿Qué nos dice entonces Lionel Robbins? Nos dice que la economía es la ciencia social que estudia las formas en que el humano se comporta, comportamiento humano, decisiones, ¿no? Y esas decisiones son el resultado, no son aleatorias, no son puro azar, ¿no? Sino que surgen de una relación entre las necesidades ilimitadas y los recursos que son escasos, ¿no? Y por lo mismo, como son escasos, habrá que decidir qué hacer con ellos, ¿no? Por eso que se prestan a usos alternativos. Eh, ¿Me confirma si se está escuchando todavía o ya se ha ido mi señal Se escucha, profesor. o se escucha, ¿no? Ya. A ver, mi mouse está indicando que está pensando mi computadora. Muy bien. Relacionado a esta, muy asociada a esta definición, ¿no? Que es de la economía, en la cual buscamos satisfacer necesidades humanas y por lo tanto hay que tomar decisiones, está relacionado el concepto de costo de oportunidad, como ven aquí, ya el costo de oportunidad. Entonces, para ejemplificarlo, para entenderlo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Veamos a este niño, mientras piensa en mi computadora, ¿no? Este niño también piensa, ¿no? También piensa y necesita decidir, necesita tomar una decisión. Por ejemplo, en una mañana puede decidir jugar un partido de fulbito, ¿no? Puede decidir trabajar una jornada, puede decidir dormir hasta el mediodía, o también puede estudiar su curso favorito, que es economía, puede también estudiar inglés, computación, algún otro curso que no es tanto de su preferencia, o también puede hacer alguna otra actividad de recreación, ¿no? Entonces, el niño ya sabe, no puede hacer de todo, no puede lograrlo todo. Entonces va a tener que elegir una entre ellas, ¿no? Como la decisión preferida para él es estudiar economía, entonces muy probablemente eso es lo que va a escoger, ¿no? Pero entonces al escogerlo está sacrificando las otras alternativas y por eso, ups, ya está, ahora sí ya, parece que ya está. Al elegir, ¿no? esta alternativa de estudiar economía, está sacrificando otras y por lo tanto se presenta un costo de oportunidad. Ese es el costo de oportunidad. Vamos a esperarle, darle un poquito de tiempo. Mi computadora está teniendo un derrame cerebral. Ahí está. Ahí está. Al momento de decir entonces una actividad, estamos sacrificando otras. Estamos incurriendo en un costo de oportunidad. En este caso, ¿cuál será el costo de oportunidad? Bueno, por ejemplo, si él considera que la segunda mejor alternativa es trabajar una jornada, pues ese será el costo de oportunidad, ¿ya? Eh, por eso es que el costo de oportunidad está determinado por la mejor alternativa entre las que se deja de lado, de la que se sacrifica al tomar una decisión, ¿ya? Ojo que también él podría hipotéticamente decidir trabajar una jornada, pero ahí está sacrificando ¿qué cosa? Pues las otras 5 alternativas, ¿no? Está sacrificando otras 5 alternativas. De esas 5, ¿cuál es la mejor? Esta de acá. Y entonces, eso va a indicar que ese es su costo de oportunidad, ¿no? Su costo de oportunidad de trabajar una jornada va a ser estudiar economía. ¿Y cuál es el costo de oportunidad de estudiar economía? Trabajar una jornada. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces así se ejemplifica este concepto del costo de oportunidad. Ahora vamos a ver, acá tengo un mensaje también. Mientras sale el mensaje voy bajando la diapositiva. Entonces, como se dan cuenta, las decisiones están a cada paso. Están en los niños, están en las empresas, ¿ya? Las empresas toman decisiones, cuánto producir, cuánto vender. Las familias, los individuos, los hogares, también compran, deciden cuánto comprar, qué productos, cuánto, ¿no es cierto? Dependiendo del precio. Y también a nivel social,
a una escala social, también tomamos decisiones, ¿ya? Y al tomar decisiones a nivel, ya a nivel macro, a nivel social, pues ya estamos hablando de, por ejemplo, qué producir, ¿no? Justamente esa va a ser una pregunta fundamental de la economía, qué producir, y eso se puede responder con este modelo de frontera de posibilidades de producción, ¿de acuerdo? ¿Mm? Este modelo de frontera de posibilidades de producción. Primero, ¿qué cosa es un modelo, no? Un modelo es una simplificación de la realidad. Así como, así como en física ustedes tienen sus problemas en los cuales les dicen desprecie la resistencia del aire o considere una superficie lisa, ¿no? Estamos omitiendo algunas variables, estamos omitiendo, simplificando la realidad. Entonces, en ese mismo sentido, los modelos en economía son muy, pero muy utilizados y, y entonces el modelo de frontera de posibilidades de producción es uno de ellos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este modelo, un supuesto que nos simplifica bastante la gráfica es que tenemos solamente dos bienes en esa economía. Se producen dos bienes y ninguno más. ¿Eso qué nos permite? Nos permite graficar en dos dimensiones, así como está la diapositiva, nos permite graficar en dos dimensiones. ¿Y por qué tiene esa forma cóncava, esa forma hiperconpendiente hacia abajo, ¿no? Disminuye, ¿no? Conforme vamos avanzando hacia la derecha, la curva disminuye. ¿Por qué se da eso? Porque para aumentar la producción de un producto, vamos a tener que disminuir la producción del otro. Entonces, a ver, yo voy a mostrarles por aquí. Acá tenemos la frontera de posibilidades de producción. Miren, eso es lo que tenemos. Tenemos una frontera, es una línea en principio, pero además podemos determinar algunos puntos, ¿no? El punto A, el punto B, a ver, me estaba pensando, ahí está el punto A, punto B, punto C, punto D, incluso un punto, ahí está, no, el punto D, hasta el punto D no más. ¿Qué significan esos puntos? ¿Qué significa la línea? ¿No? Significa que, por ejemplo, si tenemos dos bienes, arroz y oro, de repente, producción de oro, no vamos a producir ilimitadamente. Hay recursos determinados, hay una tierra limitada, hay semillas de arroz, una cantidad determinada. Hay agua que va a regar la semilla de manera limitada. No se puede producir ilimitadamente. Para el oro también. Las minas tienen un límite. Las inversiones van a dar determinados recursos solamente para producir oro. Y aunque lo destinaran todo para oro, hay un límite. Siempre llega a un tope, ¿no? Entonces, en principio, eso muestra estos dos extremos, este extremo de aquí y este otro extremo de aquí, ¿no? Pero también podemos producir un punto como A, que está por aquí, por aquí, puede estar por cualquier lado, ¿no? Por cualquier lado puede estar, pero es un punto ineficiente, ¿no? Es una 15 unidades de arroz, toneladas si quieren, 10 onzas de oro, ¿no? Termina siendo poco. ¿Y es poco por qué? Porque se puede incrementar más la producción de arroz y también la de oro. Los dos se puede incrementar más. Entonces, en esta situación es un punto ineficiente. Es un punto en el cual nos dice que hay o bien desempleo o también, ¿no? Puede haber maquinaria que no está trabajando, capital sin operar, empresas que no están operando, ¿no? Entonces la idea es llegar a un punto eficiente. ¿Dónde están los puntos eficientes? En toda esta curva, justamente en la frontera misma, en la frontera de posibilidades de producción. Y lo podemos graficar así, ¿no? Así. Todo esto es la línea eficiente, la frontera de posibilidades de producción. Más allá de eso no se puede producir. En cualquiera de estos puntos se puede incrementar acá, por ejemplo, estando C ahí, ¿no? Se puede incrementar la producción de arroz, se puede, pero siempre al costo de oportunidad de producir menos oro. Disminuye el oro. Poquito, pero disminuye. ¿Se puede incrementar más arroz? Sí, se puede, se puede. Llega un punto en el que ya se hace más costoso. Cada vez ese costo de oportunidad es mayor, ¿no? ¿Se puede producir más arroz? Sí, pero sacrificas más oro. ¿Poquito más de arroz? Sí, pero más oro. ¿Poquito más de arroz? ¿No? Entonces ahí está.
Estando ahí, ¿se puede producir más oro? Sí, a un pequeño costo de arroz, ¿no? Entonces, ahí está. ¿No? Ahí están esos debates típicos, ¿no? Típico en Perú, agua sí, mina no, en fin, en fin. Puede haber ciertas contradicciones, puede haber ciertas limitaciones, ¿no? Entre unos sectores y otros. Eso es. Cuando estamos en la parte eficiente, pues sucede ese costo de oportunidad. ¿Y qué cosa es D? D es un punto inalcanzable, así de simple. No se puede alcanzar, no hay manera, no hay manera. Porque pues habría que tener pues 2 planetas tierras de repente, ¿no? Para tener más terrenos y producir arroz, más minas también, ¿no? Más maquinarias, más trabajadores para producir todo eso. Es inalcanzable, inalcanzable. Profe, ¿y de todas maneras va a ser inalcanzable? No, en realidad no, en realidad no. En realidad también la tecnología juega un papel importante. En el corto plazo no varía, ojo, eso sí, en el corto plazo la tecnología es constante. Pero habrá que reconocer pues que en la Edad Media, por ejemplo, cómo era nuestra tecnología, de repente por acá, ¿no? De repente por acá, el monarca, el Luis XVI, ¿no? El rey Sol, todos esos, los monarcas absolutistas, habrán tenido mucho poder, pero no podían viajar en avión, no podían ir al espacio, nunca vieron una foto de la luna, o sea, de alguien pisando la luna, ¿no? Entonces, no podían comunicarse así como nosotros, así al instante, ni con su familia, ni con nadie, tenían que trasladarse, ¿no? Físicamente. Entonces, la tecnología siempre de algún modo permite, ¿no? Hacer más cosas, producir más bienes, servicios, energía eléctrica, ¿no es cierto? Permite producir más. Llegamos, en algún punto, pues el punto A, en algún momento el punto A fue inalcanzable también, probablemente, pero gracias a los avances tecnológicos, ¿no? Hemos podido ir expandiendo esta frontera de posibilidades de producción. En la actualidad, de repente, estamos por aquí, ¿no? Y quizás en algún futuro ya llegamos a Marte, empezamos a extraer sus minerales. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Mil posibilidades. Eso es lo que permite, pues, la tecnología. Igual siempre va a haber un límite, ¿no? Igual siempre va a haber un límite, pero no se sabe cuál es. Así que siempre es interesante esa cuestión de investigar más en cuanto a tecnología y es lo que permite expandir esta frontera de posibilidades de producción. Muy bien, entonces, a ver, regresando, a ver. No se puede regresar directamente. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ¿no? Lo mismo que les he explicado, está acá, en su frontera de posibilidades de producción, puntos extremos, ¿no? Destinar todos los recursos a producir automóviles, destinar todos los recursos a producir computadoras, puntos inalcanzables, puntos ineficientes, toda esta línea es un conjunto de puntos eficientes, ¿no? Entonces la frontera de posibilidades de producción es ella en sí misma, la línea, la frontera, es el límite entre las combinaciones de bienes y servicios que pueden producirse y los que no, ¿no? Y los que no, los inalcanzables. Dados, recursos, determinados recursos y tecnología. ¿Sí? Ahora, antes de pasar a la división de la economía, esto está muy relacionado con lo anterior, ¿ya? La frontera de posibilidades de producción es una respuesta de por sí, ¿no? ¿Cuánto de arroz? ¿Cuánto de oro? Solo arroz, un poco radical, ¿no? Solo arroz, solo productos agrícolas, solo oro, sería catastrófico probablemente, ¿no? Pero económicamente son viables, son dos posibilidades. Y toda esa frontera de posibilidades de producción, o cualquier punto, mejor dicho, alcanzable, es una respuesta a qué producir. Y este es un problema fundamental en economía, ¿no? ¿Qué producir? Podemos producir bienes diversos, alimentos, arroz, quinoa, papa, etcétera, páprica, vestimenta, gamarra, allá en sus localidades también, ¿no? De hecho, las comunidades amazónicas también tienen su producción de vestimentas tradicionales, viviendas, etcétera, servicios, todo, educación, salud, transporte, todo lo que se puede producir, ¿no? Eh, Va a ser pues una respuesta a esta pregunta. ¿Y cómo se responde, profesor? ¿Quién dice qué se va a producir y qué no? Bueno, si estamos en una economía planificada de repente, ¿no? El Estado, ¿no? El Estado, básicamente el Estado dice esto se va a producir, esto no, de esto hay que aumentar, de esto hay que disminuir. ¿Mm? Entonces, más que qué producir, es cuánto de cada cosa, ¿no? Cuánto de cada cosa. Bueno, no estamos en la Unión Soviética, ¿no? Estamos en un mercado, se dice libre mercado, ¿no? Se le llama así. Entonces, lo que manda más o menos es la oferta y la demanda. Por ahí el Estado también interviene, y si no puede, ¿no? Pues debería, ¿no? Entonces, sí, por ahí, esa es la forma en la que se responde esta pregunta de qué producir.
Luego tenemos también otra pregunta, que es cómo producir, ¿no? Porque podemos producir alimentos, sí. ¿Cómo? Con semillas orgánicas, con semillas transgénicas. Ahí también hay una disyuntiva, ¿no? Una decisión. Hubo un debate hace algunos años sobre permitir, ¿no?, que haya semillas transgénicas. Por ahí surgieron las especulaciones, ¿no?, que puede producir cáncer, que no es natural, si no es natural es malo. Bueno, eso es entendible hasta cierto punto, aunque no está demostrado, ¿no? Pero un argumento importante, un argumento importante sí es que las semillas transgénicas, por ejemplo, provocarían que haya menor diversidad, se disminuye la diversidad biológica acá en Perú, ¿no? Porque los transgénicos pues se reproducen de tal manera en que desaparecen a los competidores, ¿no? Es una forma industrial, a escala industrial de producir la agricultura. Entonces, las semillas orgánicas, en cambio, pues se conservan de algún modo, ¿no? Se conservan más y la diversidad también. Igual con la vestimenta, servicios de electricidad también, ¿no? La energía eléctrica, esta que estoy consumiendo ahorita, ¿no? Con la que ustedes han cargado su celular o la computadora con la que están utilizando, han utilizado energía eléctrica, ¿no? ¿Y esa energía eléctrica de dónde viene? Bueno, en las ciudades generalmente viene de centrales hidroeléctricas, ¿no? ¿Por qué se utilizan las centrales hidroeléctricas? Porque se ha tomado una decisión, se ha respondido a esta pregunta de cómo producir, ¿no? Porque no es la única forma, es una de las más baratas. Una vez que ya está instalada la planta de energía, la central hidroeléctrica, entonces nomás hay que esperar a que caiga el agua. Prácticamente es eso, un poco de mantenimiento y hacer que caiga el agua del río. Así de simple, sencillito. Eh, pero ¿qué ocurre? Que en las ciudades también suele haber muchísima demanda en las horas puntas, ¿no? Todo el mundo regresa a su casa en invierno, prende la cocina eléctrica de repente, la terma, la televisión, la computadora, todo se empieza a cargar el celular para el siguiente día, entonces llega un momento en que ya no se da abasto, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Proveer por otros medios, centrales térmicas, que funcionan a petróleo, a carbón, y son más contaminantes. Y por eso es que están en segundo lugar, ¿no? Ahí está la decisión de cómo producir. Mejor, más con energía eléctrica, menos con petróleo, menos con carbón. Profesor, ¿y la energía eólica? Sería bueno, ¿no? Sería bueno, pero no hay mucha inversión todavía, ¿no? Ahí hay un gran potencial, la energía eólica es una energía limpia. Profe, yo tengo yo cargué mi celular acá con mi panel solar. Existe, ¿no? De hecho, incluso en las ciudades, ahorita en los lugares donde recién se están asentando, utilizan paneles solares, ¿no? También es otra forma. ¿Te das cuenta? Entonces ahí está. ¿Cómo producir? Hay diversas tecnologías. Se decidirá pues aquella que sea menos costosa, menos contaminante. Y finalmente, ¿para quién producir? ¿No? Esta es una pregunta, quizás la más polémica de todas. Una vez que hemos producido toda la riqueza, todo el pastel, ¿cómo nos lo repartimos? El que llega primero, ¿no? Habría todo un caos, ¿no? Si que fuera así, el que llega primero, no. Y por eso es que acá surge, pues, como respuesta a esto, al menos dos posibilidades, por lo menos, ¿no? Acá son las dos más representativas, de las que más se habla, ¿no? Tenemos una economía de libre mercado, un sistema de precios, oferta y demanda, y que es más o menos en lo que estamos, ¿no? Bueno, el que tiene la capacidad adquisitiva, le alcanza el precio, decide comprar, listo. El que no, se queda mirando, ¿no? Entonces, más o menos, por eso acá vemos que esta renta, salarios, intereses, dependiendo de quién seas un trabajador, más o menos va a poder comprar algo, ¿no? Si es que tienes un terrateniente, algo más de repente, eres un banco, ya pues compras otro banco, ¿no? Eres un empresario, bueno, ahí pues tienes también tu capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, sí, eso es más o menos lo que se ha optado, ¿no? En las economías, ya sea por motivos políticos, ya sea por motivos sociales, en fin. A lo que se ha atendido en general es al libre mercado, ¿no? Esta economía de libre mercado, entonces, lo que propone es que haya una propiedad privada en los medios de producción, ¿ya? Las empresas, la maquinaria, las fábricas deben ser de propiedad privada. Y por lo tanto debe haber una libre empresa, pues, ¿no? Debe haber una libertad de producir, libertad de consumir, libre concurrencia también para que se formen los mercados, ¿no? Más allá, esta libre concurrencia no se refiere a formar, pues, una marcha, un partido político, ¿no? Es libre concurrencia en el sentido económico, ¿no? Es decir, los mercados físicos, ¿no? Los mercados en los cuales
Se juntan los vendedores, compiten, ¿no? Para encontrarse también con los compradores, ¿no? Porque individualmente es un poco más difícil encontrar. Entonces, si se agrupan en un mercado mismo, ya va a haber más, va a fluir más fácilmente las mercancías, ¿sí? Van a venderse y comprarse. También existe, se supone, una libre movilidad de factores. Ojo que esto es en alguna medida una utopía, ¿eh? Las dos son en alguna medida utopías. Porque libre movilidad de factores no hay. Tú quieres trasladar tu capital, pues va a estar bien fiscalizado. El otro estado va a decir, ah, ¿quién eres? ¿Qué empresa? ¿Qué intereses tienes? Si eres un trabajador también, ¿no? No te va a preguntar qué intereses tienes, pero te va a preguntar de qué país eres, tu visa, ¿no? ¿Eres de Perú? ¿Eres de Ucrania? ¿Eres de Egipto? ¿No? Dependiendo, ¿no? Va a haber ahí no hay una libre movilidad de factores, no es una propuesta simplemente de esta economía de libre mercado. Y claro, por supuesto hay un mecanismo de precio, ¿no? Oferta y demanda. En contraposición, en la economía de planificación central, ¿no? Hay una propiedad individual y colectiva, ¿no? Hay concretamente, los bienes de consumo se asume que son individuales, propiedad individual. Por supuesto, ¿no? Mi ropa, mi casita, eh, las propiedades personales, pues, ¿no? Todo lo que uno tenga como bienes de consumo. Y lo que propone como propiedad colectiva son los medios de producción, ¿no? Las empresas, las fábricas, los medios de producción, maquinarias, todo eso se supone que sería una propiedad colectiva, ¿no? Bueno, en la Unión Soviética, que era la versión real pues, de esta utopía, no era una propiedad colectiva, ¿no? Era más bien una propiedad del Estado, no era el colectivo total de la población, sino era un capitalismo de Estado, prácticamente, ¿no? Pero más o menos, pues, es la tendencia, ¿no? Es la tendencia. Hay una planificación de la economía, ¿no? Como les decía, el Estado dice qué producir, qué no producir. Esto está caro, ¿no? Igualito, hay que comprarlo por algún motivo, ¿no? Acá no dice el mecanismo de precios, no, el hecho de que un producto sea caro nos dice que de repente es escaso, no hay que comprarlo mucho. Acá el Estado no ve mecanismo de precio, no hay mecanismo de precio, no sabe, no puede saber qué cosa es escaso, qué cosa es abundante. Es costoso producirlo, que se produzca, porque yo lo digo, porque se necesita, ¿no? Es debatible, pero es la propuesta, ¿no? También hay un principio de adaptación y un desarrollo proporcional. Ahora, en la práctica, siempre se da una mixtura entre ambos, ¿ya? Por más que haya tendencias, ¿no es cierto? Por más que haya tendencias, Corea del Norte, por ahí, por un lado, por otro lado. En la práctica, las economías tienden a ser una combinación de ambos. Más allá, más a la derecha, más a la izquierda, ¿no? Pero no llegan a ser netamente una de ellas. Entonces, a eso se le llama economía social de mercado, como nuestra Constitución lo dice, ¿no? O economía mixta también. En esta forma de ordenar la economía, tenemos una propiedad privada de los medios de producción, eso está heredado de aquí, ¿no es cierto? Los empresarios tienen la propiedad de sus empresas, ganan más por ser los dueños de la empresa, hay una libertad económica, pero además existe una intervención del Estado, ¿no? Una redistribución. El Estado cobra impuestos y de algún modo lo redistribuye, ¿no? No tienes para tu educación, yo te doy, yo Estado te doy, ¿no? Porque he podido cobrarle impuesto al otro, al que puede pagar, y te pago a ti tu educación, tu salud, tu hospital, tu poste, ¿no? Entonces, más o menos, es la propuesta. En mayor o menor medida, pues se supone que se da en las economías, ¿no? Incluyendo a Perú, en mayor o menor medida. Pero es la propuesta de que haya un Estado que intervenga para que haya una redistribución, ¿no? Entonces, claro, hay una participación del Estado. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos hasta aquí. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Mensaje de repente por ahí ha habido? ¿No? ¿Mensaje? ¿Alguna duda, jóvenes? Todo claro, ¿no? Bien, entonces, a ver, continuemos entonces con esto de la división de la economía. La economía, pues, es una disciplina muy amplia, realmente tiene muchos campos. De hecho, yo les he hablado un poquito ya de economía conductual, ¿no? Eso ya es un poquito más avanzado, en realidad son otras ramas. Nosotros vamos a ver algo muy, muy incipiente, bastante básico aquí, ¿ya? Así que lo tienen que aprender bien, ¿ya? La economía, entonces, tiene dos ramas. Como toda disciplina, como toda ciencia, ¿no? Como toda disciplina en general, tiene una parte teórica, una parte objetiva y otra parte aplicada.
¿no? Entonces nosotros le llamamos economía positiva y a la otra economía normativa. La economía positiva se llama así no porque, bueno, la economía no es un número para que sea positiva, negativa, así que no es por eso. Tampoco se trata de una economía optimista. Se llama positiva porque sigue las pautas del positivismo filosófico. ¿Ya? Su profesor de filosofía ya le va a enseñar, ¿no?, las corrientes filosóficas. El positivismo era una propuesta, ¿no?, una metodología que proponía estudiar la realidad objetivamente, lo más objetivamente, y para eso incluso a veces aislaban los objetos del contexto. Era bastante abstracto, ¿no? Aislaban el objeto para que se libre de todos los sesgos culturales, para que se libre de todo el entorno, y no utiliza juicios de valor. Excelente, así es, ¿no es cierto? Que sea objetivo. En cambio, la economía normativa es normativo, bueno, ¿cómo debería ser? ¿Según quién? Según pues, cada argumentación. Ahí hay juicios de valor, ahí hay consideraciones morales, éticas, debates. Claro que no estamos en una monarquía, ¿no? Ya la voluntad del rey no es la ley, no es como debería ser la economía, pero siempre hay debates como los que acabo de mencionar, ¿no? Como le acabo de mencionar sobre economía planificada, libre mercado, ¿no? Entonces, siempre hay por ahí, en mayor o menor medida, debate. Y, sí, y también hay argumentaciones a favor de regresar, ¿no?, a un esquema más o menos feudal. No, no es difícil encontrar, viene en crecimiento últimamente en Europa y acá también. Pero en fin, vamos a ver concretamente la economía positiva primero, en qué se divide, y la economía normativa en qué también. La economía positiva entonces es la parte científica, como su hijo, como su compañero ahorita mandó un mensaje, dice no hay juicios de valor, pretende ser objetiva, ¿no? Y entonces tenemos una primera parte que es la economía descriptiva. En esta economía descriptiva solamente nos limitamos a recolectar datos, pero también, ojo, pero también a sistematizarlos, organizarlos y presentarlos en tablas, gráficos, y por último, en última instancia, obtener correlaciones, ¿no? Un gráfico, ustedes han visto gráfico, ¿cómo crece el PDI? Ah, cuando aumenta el PDI, ¿qué pasó con el salario? ¿No? Ya, podemos ver correlaciones. Eso está a cargo del INEI, por ejemplo, ¿no?, el Instituto Nacional de Estadística. Se encarga de hacer encuestas, encuestas de hogares, censo, encuesta de lenguas originales, encuestas sobre las etnias, en fin. El INEI está ahí constantemente haciendo, está contratando también, ¿no?, encuestadores, porque está ahí, siempre está haciendo alguna encuesta. Y lo que hace es presentar esos resultados, ¿no? O sea, a lo mucho podemos sacar correlaciones, pero no explica, no propone una interpretación, una causalidad entre las variables. ¿Dónde está esa parte explicativa? Como toda ciencia tiene una parte descriptiva, una parte que recolecta datos, y otra parte explicativa, otra parte donde ya se proponen teorías, modelos, leyes, causalidad. Ah, mira, el PBI aumentó porque subió la tasa de interés. Ah, mira, el desempleo subió porque bajó la producción, bajó la inflación también, ¿no? Entonces vamos viendo ahí causalidad entre las variables, ¿no? Cosa que no se ve en la economía descriptiva. Y entonces, esta parte explicativa tiene dos ramas, ¿no? La microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, por su parte, lo que estudia es a los agentes económicos de manera individual. Sí, ahorita tengo una pregunta acá, ¿qué es el encaje legal? Ahorita lo voy a explicar. Primero, en microeconomía, ¿no?, estudiamos los agentes económicos de manera individual, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Pues estudiamos a las empresas, cuánto deciden producir. Primero, ¿en qué invertir? Primero, ¿no? ¿En qué invertir? ¿En qué rubro? ¿En qué sector? ¿En qué producto de ese sector? ¿Cómo producirlo? ¿Cuánto vender? Y por lo tanto, ¿a qué precio vender? ¿No? ¿Sí? Son decisiones que se toman en microeconomía. Las familias, los individuos, los consumidores también, acá están estudiados, ¿no? Acá están estudiados. ¿Cuánto comprar? ¿No? Primero, todo lo del consumidor se basa en las necesidades. Según sus necesidades humanas, cuánto bienestar puede obtener según su presupuesto. Ah, también, ¿no? Está limitado por un presupuesto. Así como la empresa está limitada por el ingreso que puede obtener para reinvertir sus ganancias, entonces los consumidores también, de acuerdo a un presupuesto, pueden destinar un gasto y comprar bienes y servicios. Ahí está su decisión. A lo mucho, la microeconomía puede aspirar, de hecho estudia, un mercado, un sector, un producto, un sector, ¿no?
Pero cuando ya involucramos a muchos sectores, un producto como la papa, el camote, la yuca, pero también los autos, celulares, tablets, horas de clase, servicios, salud, ya estamos incluyendo todos los sectores. Entonces, cuando estudiamos ya todo el cosmos, todo este caos, o orden, como se quiera, todo este cosmos económico, ya estamos dentro de la macroeconomía, ¿de acuerdo? Eso es lo que lo caracteriza, estudiamos varios sectores. Ahora, acá tengo una duda, dice, profe, decir que se deben disminuir los sueldos de las zonas rurales para que no haya diferencia de sueldos que lleve esta persona de zona rural a la ciudad, ¿en qué parte de la economía se ubicaría eso? Ah, ya, ahí sí estamos en la economía normativa, ¿no? Justamente ahorita iba a pasar a esa parte de la economía normativa. Si alguien dice, como dice su compañero, si alguien dice que los sueldos deberían disminuir o aumentar para lograr determinado fin, ¿no? Incluso para el desempleo, para aumentar el empleo, ¿no? En fin, se pueden tomar medidas, ya eso es economía normativa, es economía normativa. Claro, claro, ¿no? Ahí se está debatiendo. Lo que Tomás de Aquino decía, debe venderse todo a un justiprecio, ¿no? No debe excederse, no debe excederse. Es economía normativa. Lo que, lo que proponía el monarca, ¿no? Lo que debe ser un monopolio, las colonias deben comerciar solamente con la metrópoli, economía normativa. Y actualmente eso ya está un poquito fuera de debate, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son los debates? Pues incrementar los impuestos, disminuirlos, liberalizar la economía, aumentar el gasto público, Estado paternalista, Estado minimalista, que no intervenga. Entonces, claro, está muy relacionado con las políticas del gobierno, política económica, ¿ya? Ese es el término. Política económica, ojo, que es distinto a economía política. Ya en la siguiente clase de doctrinas económicas vamos a ver qué cosa era la economía política. Esto es la política económica. Economía normativa es la política económica y se divide en dos, ¿no? En la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal, por su parte, se encarga de regir sobre el sector real de la economía. Cuántos bienes se van a producir, no explícitamente, no directamente cuánto, ¿no? Pero se trata de incentivar la producción o desincentivarla. Por eso se habla de economías de política expansiva o de política contractiva. ¿Y cómo es que modifica eso? ¿El Estado puede influir en la economía? Por supuesto, y para eso está en alguna medida, ¿no? Elevando los impuestos, hace que las empresas tengan menos ganancias y se enfríe la economía, ¿no? En algún momento tiene que aplicarlo. En otro momento tiene que liberalizar la economía, disminuir los impuestos para que las empresas vean ganancias y entonces se vean incentivadas a producir y vender. El gasto público es otro instrumento, ¿no? Impuestos por una parte, gasto público también, como dice su compañero ahí en el mensaje, ya lo vi muy bien, ¿no? Claro, eleva el gasto público, pues hace que las familias puedan comprar, ¿no? Disminuye el gasto público, para que se enfríe la economía, ¿no? Economía, política contractiva. Son parte de la propuesta de Keynes, tiene que ver bastante con la propuesta de Keynes, la política fiscal. Y está a cargo del MEF, ¿no? Actualmente, ¿quién está? ¿Pedro Franque? No, ya no. Está Oscar Graham, ¿sí? Y la política monetaria es la otra parte de la economía normativa, de la política económica, que está a cargo del BCR, ahorita está a cargo de Julio Velarde, y también influye en la producción, incentiva, desincentiva, pero ya con otros instrumentos, ¿no? Justamente acá está la tasa de encaje legal, como alguien preguntaba en los mensajes, ¿no? ¿Qué cosa es el encaje legal? Es lo que el BCR le obliga a un banco a guardar, a no represtar, ¿no? Entonces, de esa forma, hay dinero físico que está almacenado, inmóvil, ¿no? Entonces, se enfría un poquito la economía de esa forma. Si es que disminuye el encaje legal, puede represtar más, empieza a fluir el dinero, ¿no? Puede haber inflación, ojo, si es que no hay mucha producción, en ese caso podría haber inflación. Claro, esa es la tasa de encaje legal. También otro instrumento es la tasa de interés referencial interbancaria, que el año pasado lo modificó, ¿verdad? Tuvo que estar jugando con la TIRI, la tasa de interés referencial interbancaria, por ese tema de la inflación, el tipo de cambio, ¿no? Y también la emisión de dinero, por supuesto. ¿Quién es el que emite las chabucas grandes? Abraham Valdelomar y Jorge Basadres, el BCR, ¿no? También las moneditas, las de colección, las moneditas de sol de colección también, de eso se encarga el BCR. Muy bien, entonces ahora sí, un poquito de un sorbito, por favor, porque ahora sí vamos con los 10 principios de la economía, ¿ya?
Tenemos 10 principios, estos 10 principios aparecen en el libro de Grigori Mankiw, Introducción a la Economía. Y bueno, la estructura es sencilla, tenemos 10 principios, los 4 primeros son más de escala individual, bastante más tangibles, palpables, casi se puede decir que son leyes, ¿no? Difícilmente que no se cumplan. Siempre hay una excepción, pero por ahí que no se cumple, por ahí la mayoría se cumple bastante, de manera bastante razonable. Los últimos 6 ya empiezan a ser como lo típico de las ciencias sociales, ¿no? Son como los 10 mandamientos, ¿no? No siempre se van a cumplir, pero en este caso por una cuestión de no poder generalizar, ¿no? Ahí está un poquito la dificultad de las ciencias sociales. Ya vamos a ver por qué. Primero veamos pues estos 4 de acá. Primero, las personas enfrentan disyuntivas. Clarísimo, clarísimo. Desde que nos hemos levantado, de que abrimos los ojos y somos conscientes, hay que tomar decisiones. Me levanto, sigo durmiendo, me levanté, muy bien. Sí, bueno, si sigo durmiendo, bueno, ya no estoy consciente, pues, ¿no? Seguí durmiendo. Si me levanto, claro, si me levanto, estudio. ¿Qué estudio? Física, economía, ¿no? Si estudio economía, ¿qué tema? El primero, me adelanto para el segundo, ¿no? Ya hay infinidad. O ya es hora de almuerzo. Un poquito más, espera un poquito más. En fin, hay cualquier cantidad, en todo momento estamos tomando decisiones, nos enfrentamos a disyuntivas. Y por eso es que surge el costo de oportunidad. Y en general el costo, ¿no? El costo. ¿Qué cosa es el costo? Es aquello a lo que renunciamos para obtener otra cosa. El costo de oportunidad es un tipo particular de costo. Pero también tenemos los costos que todos conocíamos ya de antemano, ¿no? Nosotros renunciamos a un dinero de repente, damos dinero para comprar algo. Ahí está, ese es su costo. Tercer principio. Las personas racionales piensan en términos marginales. También está bastante claro en realidad. Bueno, no, en realidad esto de los términos marginales, quizás no se entienda todavía bien, lo vamos a entender más cuando veamos teoría de la empresa, con la productividad marginal, costo marginal, ya tiene que ver con el margen, con, con bueno, en matemática cuando ustedes ingresen van a ver los diferenciales, ¿no? Tienen que ver los diferenciales con las derivadas, pero para no rayarlo mucho, esto se traduce simplemente como que las personas racionales maximizan, no le basta con estar bien, le basta con estar lo mejor posible. Las empresas, igualmente, no les basta con tener ganancias, les basta con tener la mayor ganancia posible. Así se traduce este principio, ¿ya? Otro, las empresas responden a perdón, en general, ¿no? Todas las personas naturales, jurídicas, empresas, todos responden a incentivos. Ahí donde está el premio, ahí nos dirigimos. Y nos alejamos de qué? Del castigo, ¿no? Sí, clarísimo, bastante claro. Difícilmente alguien, a menos que sea masoquista, pues, ¿no? Va a seguir en el castigo. Siempre va a dirigirse hacia donde está el premio. ¿Sí? Principio número 5, ya empezamos a tambalear un poquito, ¿no? Un poquito ya no somos tan tajantes. Ahora decimos qué cosa, ¿el comercio mejora el bienestar siempre? No, el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Bastante cierto, ¿no? Bastante cierto. Sin comercio no tendríamos audífonos, acá no producimos audífonos, laptops, sus dispositivos de ustedes, tablet, celular, no tendríamos manera de comunicarnos. Entonces el comercio internacional permite pues que nosotros tengamos eso. Que otros países hayan tenido papa, ¿no? En sus épocas de hambruna, ¿no? La papa lo salvó también, ¿no? Entonces el comercio permite que podamos acceder a mucho más bienestar. Pero ¿por qué se puede? Porque también hay que saber cómo se da ese comercio. No puede darse así, libre comercio, de un momento a otro, y desaparece gran parte de la industria. Eso traería malestar, ¿no? Entonces los tratados de libre comercio, que son tan cuestionados muchas veces, son razonablemente cuestionados, ¿no? Son razonablemente cuestionados. En general, el comercio nos permite alcanzar más bienes, servicios, pero hay que ver cómo se hace. Y por eso también decimos que los mercados, al menos normalmente, son un buen mecanismo para organizar la actividad económica, ¿no? Este sistema de precios, oferta y demanda, los precios nos permiten saber cuando un producto es abundante, ¿no? Es barato, es barato. Entonces hay que comprarlo, no hay problema, ¿no? Cuando un precio es alto, es escaso, ¿no? Solito, ¿no? Solito como que naturalmente, no hay que comprar mucho eso porque vamos a depredarlo, vamos a extinguirlo. Pero ojo, eso es normalmente, por ahí siempre hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Hay productos que son baratos, aparentemente baratos, pero que al final
terminan, terminan en recursos depredados, ¿no? Por ejemplo, los bosques, ¿por qué se sigue talando y talando y talando? Porque es rentable, se vende baratito, lo compran, ¿no? Y se sigue talando. Pero ahí pues el Estado debe implementar ciertos costos que no se están viendo pues con toda la claridad, ¿no? Y bueno, entonces normalmente los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Entonces, ¿cómo se puede ajustar? ¿Cómo se puede ajustar ese normalmente con el Estado, ¿no? El gobierno. El gobierno también puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. ¿Por qué dice así tan tímidamente puede mejorar? Bueno, porque es verdad, ¿no? Un buen Estado, un Estado eficiente hace que la economía marche, ¿no? Lo lubrica la economía, hace que todo marche sobre ruedas, ¿no? Pero también así como el Estado puede mejorar, a veces también puede empeorar las cosas. Y sucede. No creo que haga falta poner ejemplos. Sabemos de muchos estados que han sido muy cuestionados pues, por su intervencionismo, y hay que saber cómo interviene el Estado, hay que tener mucha pericia eh, en ese aspecto. Muy bien, ¿qué más? El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. También está clarísimo, está clarísimo. Individualmente, por ejemplo, ustedes, ¿no? Todavía, pues, de repente ya algunos de ustedes dan clases particulares de matemática, de física, de repente, ¿no? Excelente, excelente. Pero todavía es eso nomás, ¿no? Una vez que ya egresen, que ya estudien y egresen de su carrera, ya van a poder hacer muchas más cosas, van hasta producir, los mecatrónicos, ¿no? Van a estar ya produciendo robots, ya de todo van a estar haciendo. Y eso les va a permitir, ¿qué cosa? Acceder a una mayor nivel, a un mayor nivel de vida, más ingresos, ¿no? En general, entonces, la sociedad también, cuanto más puede producir, más va a poder vender, y por lo tanto, más ingresos, más nivel de vida va a tener, ¿sí? Noveno principio de economía nos dice que cuando un gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Ya, bueno, de esto ya se ha hablado bastante ya. Alan García es famosísimo por ese caso en su primer gobierno. Claro, se produce la inflación. Hubo niveles de hiperinflación históricos, ¿no? Batimos récord. En esa época nosotros fuimos los primeritos. Nadie nos igualaba en esos niveles de hiperinflación que tuvimos. Hasta que llegó que en Venezuela también, ¿no? También nos ganó, nos batió el récord. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Y último principio de economía nos dice que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando la inflación es baja, no podemos estar tan contentos, porque el desempleo probablemente es alto, ¿ya? Y cuando el desempleo es bajo, tampoco se puede estar contento porque lo más probable es que la inflación esté alta, ¿ya? Es que se relacionan mucho, ¿no? La inflación con la producción. Cuando las empresas están produciendo, ¿no? Hay un auge económico, los precios tienden a subir. Y eso es malo, pero a la vez la producción genera empleo. El desempleo es bajo y la inflación alta. En cambio, en épocas de crisis, la producción disminuye, la inflación también, pero el desempleo aumenta, ¿no? Solamente hay una tercera posibilidad, que es casi improbable, pero se dio, y es la peor de todas. Es que el desempleo sea alto y la inflación también, ¿no? Esa es una estanflación. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando vemos dinero e inflación. Es una estanflación como se dio en la crisis del petróleo. La peor de las situaciones posibles, esa es la mejor situación, donde los dos sean bajos, inflación y desempleo, pues ya está dentro de lo utópico. Muy bien. La creación del dólar MUC se podría considerarse parte de la política monetaria. Claro, claro. La decisión de establecer un dólar MUC, como fue en la época de Alan García, claro, es parte de la política monetaria. Muy bien, muy bien. Interesante, jóvenes. Gracias por su participación. Sáquenle captura de pantalla sus claves, resuelvan lo que tienen ahí en su plataforma. Ojo, ojo, antes de irme, ha estado viendo varios preguntas sobre, profesor, cómo entro a la plataforma, que no está el material. Ya, a ver, vamos a ver por si acaso, ¿no? Por si acaso, para que no nos perdamos de nada. Yo voy a entrar acá a la plataforma. ¿Dónde tengo que entrar? Obviamente, ¿no? Curso de economía, acá estamos. ¿Y dónde van a encontrar? Bueno, yo veo todo, ¿no? Yo veo todo porque yo soy docente, pero hay cosas que no están todavía para ustedes porque no es el momento. Entonces tenemos acá, ahí tienen su libro 1, acá ustedes encuentran toditito el material, la teoría ampliada.
No se ve, ¿no? No se ve. Ya voy a compartir toda la pantalla. ¿Cómo hago para...? A ver, a ver. Voy a compartir toda la pantalla. A ver. Ahí está. Ya. Ah, ya lo he cerrado. Ya. Mira, cuando ustedes le hacen clic acá, ahí aparece esta ventana. Y ahí está toditito, pero toditito, expandido. Todo lo que yo he hablado, ¿no? Ahí está. Ahí está. Está más que en la diapositiva. Tienen sus problemas acá para practicar, resuélvanlos. De estos problemas es que están las respuestas acá. Estas son las claves de sus preguntas, ¿ya? Entonces ahí está, de la semana 1, semana 2, semana 3, están toditas. Bueno, hasta la primera parte, ¿no? Hasta la semana 10 está aquí, ¿de acuerdo? Semana 9, perdón. A ver, pero no, semana 10 tiene que estar, ¿no? Sí, sí, semana 10. Hasta la primera parte que es la semana 10. Todo ahí está. ¿Qué más? Semana 1, acá tiene su material PPT, resumen, mapa conceptual, ¿qué más quieren? ¿No? Ahí está de todo lo que hemos chambeado, ¿no? Le comienzo el resumen, mapa conceptual, ¿sí? Autoevaluación para que practiquen, y ya, entonces por esta vez también les hemos aperturado la semana 2, pero bueno, primero eso, consolidar, ¿no? Consolidar con lo básico. Entonces ahí está, ahí está. Si ustedes no ven su material, ya saben cómo llegar, ya les acabo de mostrar. A ver, vamos a ver los mensajes. No están vacíos, claro. Ah, o sí están vacíos. ¿No hay profesor de economía? ¿Yo qué soy? No sé quiénes son. Ah, ya. Entonces voy a conversarlo, ya voy a preguntar sobre eso. Es un poco extraño que no aparezca. Entiendo. Gracias, entonces justamente esa era la idea, ¿no? Saber que realmente no tuviera acceso. Yo pensé que sí. Bueno, eso ya es una cuestión de administración. De administración voy a conversarlo de todas maneras. Ya deberían tenerlo. No creo que tarde demasiado en aparecer. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención, por su participación, sus dudas, preguntas, y nos vemos dentro de 7 días. Saludos y buena tarde. Chau.